La medida de la viscosidad no es sencilla, debido a que no tiene una medición directa como otras magnitudes, tales como la masa o la fuerza. Su medición depende de la necesidad de obtener datos empíricos indirectos. Una de las formas más habituales de caracterizar la viscosidad de los fluidos es mediante viscosímetros. Para nuestro caso, un viscosímetro de tipo Seidel, basado en el tiempo en que un fluido atraviesa un orificio entre volúmenes calibrados. Sin embargo, en la mayoría de casos, las mediciones se relacionan con los diseños de tales viscosímetros. Los objetivos de este experimento son conocer la diferencia entre un fluido ideal, newtoniano y no newtoniano, presentar un prototipo que clasifique la naturaleza de tres fluidos según su curva característica, que son agua, maicena líquida y ketchup. ¿Qué es un fluido? Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por una sustancia cuyas partículas son atraídas por una fuerza débil. El término fluido considera líquidos y gases, siendo los primeros más densos que los segundos debido a la distancia entre las moléculas. Por tanto, un fluido se define como una sustancia que presenta una deformación continua ante un esfuerzo cortante, es decir, un material que no puede equilibrar las fuerzas que tienden a deformarlo. Los fluidos, en base a su densidad y su viscosidad, pueden clasificarse como fluidos incompresibles cuya densidad es constante, tales como los líquidos, fluidos compresibles deformables en cualquier dirección X, Y o Z, como pueden ser los gases, y además podemos notar una propiedad que distingue a los fluidos líquidos de los gaseosos, que es la compresibilidad debido a su densidad. Los fluidos se clasifican en tres tipos: los fluidos ideales o invícidos, cuya viscosidad es cero, como el helio líquido, llamados también superfluidos, gases nobles, gases a baja presión o gases en la estratosfera. Por otra parte, los fluidos newtonianos son aquellos que tienen viscosidad constante, tales como el agua, el aire, la gasolina o el mercurio. Los fluidos no newtonianos son aquellos cuya viscosidad no es constante, sino que varía con la temperatura y el esfuerzo cortante. Ejemplos pueden ser el lodo, la miel o el ketchup. Se define el esfuerzo como la fuerza por unidad de área que se produce en un material debido a la acción de una fuerza interna o externa que actúa sobre el sistema, teniendo dos casos: los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos normales resultan de aplicar fuerzas perpendiculares a la unidad del área del material, mientras que los esfuerzos tangenciales o cortantes resultan de aplicar fuerzas paralelas contenidas en el plano de la unidad de área del material. Al hablar de viscosidad, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿fluyen todos los fluidos de la misma manera? Y la respuesta es no, debido a que la viscosidad se define como aquella propiedad de un fluido que caracteriza la resistencia de dicho fluido a la deformación. Las unidades para la viscosidad en el sistema sexagesimal son los poise para la viscosidad dinámica y los Stokes para la viscosidad cinemática. Una primera clasificación de los fluidos en función de su viscosidad es la de los fluidos newtonianos, aquellos cuya viscosidad es constante y, por tanto, la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad es lineal. La expresión matemática unidimensional para fluidos newtonianos se conoce como la ley de la viscosidad de Newton, en donde tau es el esfuerzo cortante, mu la viscosidad y el cambio de la velocidad con respecto a la posición el gradiente de velocidades. El signo negativo representa el impulso que se transporta en dirección del decremento de velocidad. Algunas soluciones presentan con frecuencia una viscosidad reducida cuando es grande el régimen de corte, y entonces se dice que esos líquidos son pseudoplásticos, por ejemplo, la gelatina, la arcilla, la leche y la sangre. Otros líquidos exhiben la propiedad contraria llamada dilatancia, esto es, su viscosidad aumenta al aumentar el régimen de corte. Ejemplos son las suspensiones, emulsiones, los polímeros fundidos y las pastas. Para nuestro experimento solo nos concentraremos en estudiar la viscosidad de líquidos, que serán el agua, el ketchup y la maicena en agua.
La siguiente ecuación es un caso particular de la ley de potencias, que define la viscosidad de un fluido de forma genérica. Dicha ley expresa que el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad en una dirección elevado a la n-1. En tal ecuación, K y N son el índice de consistencia y comportamiento del flujo, respectivamente. Si el exponente n es menor que la unidad, se denomina flujo pseudoplástico, es decir, la viscosidad disminuye cuando aumentamos la velocidad de deformación. En caso contrario, para n mayores que la unidad, el fluido se denomina dilatante. Elementos de un viscosímetro coaxial. Nuestro dispositivo se compone de dos partes. La primera de ellas, un cilindro de vidrio con una capacidad de 4000 mililitros y un radio de 6 centímetros. La segunda, un émbolo de caucho unido a una placa con 4 perforaciones, esto a través de espárragos o tornillos con cuerda infinita. Los espárragos están en una medida de 1/4 de pulgada. Estos se mantienen firmes con ayuda de 16 tuercas para 1/4 de pulgada. El caucho tiene cuerdas de nylon interna para aumentar su elasticidad y resistencia. Para ser un poco más específicos, la placa metálica con las 4 perforaciones es de calibre número 20. Los espárragos tienen 50 centímetros de longitud para dar una carrera específica dentro del cilindro, en este caso, nuestro cilindro de vidrio. Como hipótesis, podemos considerar que los fluidos que nosotros estudiamos se van a comportar de manera distinta, esto dependiendo de la densidad. Sin embargo, no sabemos todavía a ciencia cierta cómo es que cada uno de estos fluidos se va a desarrollar dentro de la práctica. Aunque es bien sabido que estas 3 sustancias tienen diferente comportamiento, por obvias razones, no podemos esperar un comportamiento característico en cada una de ellas. Diseño de práctica. Variables y parámetros. Tenemos los fluidos conocidos: agua, ketchup y harina de maíz con agua. Viscosidad, velocidad lineal de caída, desplazamiento, área de sección transversal, masas conocidas, esfuerzo cortante y presión. Pasamos a la elección del sistema. Como dijimos, tenemos agua, ketchup y harina de maíz con agua. Características de estos fluidos, así como sus principales usos. Con el agua, es un fluido newtoniano con una inmensa cantidad de usos. Sin embargo, podemos decir que cuenta con una densidad media de 996.2 kilogramos sobre metro cúbico. Esto para una temperatura estándar de 28 grados Celsius. Para la ketchup, este es un fluido no newtoniano, pseudoplástico, principalmente usado en los alimentos. Este cuenta con una densidad de 1235 kilogramos sobre metro cúbico. Finalmente, tenemos la harina de maíz con agua, un fluido no newtoniano dilatante, de igual manera casi siempre presente en el área de alimentos. En el ensayo, este cuenta con una densidad de 1273.3 kilogramos sobre metro cúbico. Pasando en el equipo de materiales, tenemos el viscosímetro coaxial elaborado, atrás explicado, la masa de prueba, fluidos de prueba y el cronómetro. Siguiendo con el desarrollo de la práctica, en el primer lugar, tenemos que llenar el viscosímetro con el fluido. Se aplica una fuerza determinada colocando una masa definida en la estructura plana. La fuerza se verá incrementada por el peso del fluido a medida que el émbolo desciende. Por tanto, la fuerza total aplicada al fluido es igual a la masa media del fluido, la masa colocada en forma de pesa sobre la plataforma y la masa de la propia estructura del viscosímetro. Luego, hay que calcular el tiempo que tarda el émbolo en caer, obteniendo la velocidad de caída promedio. Determinar la velocidad media del descenso del émbolo, esto porque ya se conoce la carrera del mismo, en este caso 0.37 metros. La velocidad del fluido puede aproximarse a la velocidad de traslación del émbolo, esto por la condición de adherencia. En nuestro caso analizado, el régimen del fluido se considera turbulento, es decir, que el número de Reynolds para el caso del agua oscila entre 4151 y 7563. En caso de que fuese régimen laminar, se debería aplicar el coeficiente de Coriolis para usar la velocidad media. Conocida la masa y conocida el área de contacto del fluido con el émbolo,
se puede determinar el esfuerzo cortante medio, al cual se ve sometido el fluido. Por otro lado, como se puede determinar la velocidad, conocida la distancia que recorre el émbolo y el tiempo que tarda en recorrerla, entonces es posible obtener una pareja de cantidades físicas, es decir, fuerza y velocidad. Finalmente, repitiendo los pasos del 1 al 4, es decir, los 4 anteriores mencionados, se podrán obtener más parejas de datos para determinar la naturaleza del fluido. Como observaciones de la práctica, podemos decir que los fluidos se comportaron de manera correcta. Esperábamos un desliz pronto en el agua, uno medio en la catsup y uno muy tardado en la harina de maíz. Esto quiere decir que nuestras consideraciones son correctas. Además de eso, concuerdan con las hipótesis que planteamos. Sin embargo, podemos decir que es necesario recalcar que cuando se estudió el agua, el émbolo bajó de manera rápida. No sabemos si esto es a causa del tipo de agua que usamos, que en este caso es agua común de uso doméstico. Podemos concluir que la práctica funcionó bien y que las únicas complicaciones que hubo fue cuando el peso estaba mal proporcionado en la placa, es decir, que hacía bajar al émbolo ladeado. Cuando el peso se acomodaba de manera correcta en el centro, el émbolo bajaba perfectamente centrado.